Buenas tardes, este video se realiza para el curso de Comunicación con Sentido a cargo del estudiante Leoxneider Flores, perteneciente al programa de licenciatura en lengua castellana de la Universidad Católica del Norte. Se realiza bajo las 4 unidades temáticas. La primera de ellas es la lectura. La lectura siempre se ha desarrollado desde diversos entornos. Uno de ellos es la escuela. La escuela propone que los estudiantes desarrollen una lectura crítica, pensando directamente desde los retos de escolaridad, los cuales son la alfabetización, que se da desde el ciclo escolar hasta el ciclo de la educación virtual, con el fin de llegar a una literatura de pensamiento crítico. Desde la democracia, superando los índices de analfabetismo, procurando llegar hasta tener lectores plenos. Y desde el uso de las TIC, donde la producción de valores implique los cambios tecnológicos, teniendo en cuenta los nuevos lectores que poseen ventajas sobre estos. La escuela concibe a la lectura desde su realidad y la cree como reproductora de saberes. Según Emilia Ferreiro, en el 2001, aparecen modos de lectura, en donde leer y escribir son construcciones sociales en busca de nuevas formas de lectura y escritura, mediante el uso de las nuevas tecnologías como herramientas didácticas. Esta lectura y esta escritura no deben limitarse a la codificación o decodificación del código como tal, sino como un desafío que logre en la comunidad de lectores y escritores desde su entorno, en donde haga parte la cultura para lograr una formación integral. La escuela desde su historia siempre ha tenido presente el desarrollo de la comprensión de la lectura y de la escritura como una práctica sociocultural que deben ser preservadas para que estos hábitos puedan en el estudiante tener un buen apogeo, un buen uso durante el transcurso de su vida. La escuela se debe diversificar, en donde deje de lado esa lectura automatizada que tiene, es decir, no buscando que el estudiante se sienta obligado a desarrollarlo, sino que él mismo tome la decisión y la iniciativa de hacerlo. ¿Para qué? Para buscar que éste sea capaz de reproducir el código, el cual es una clave importante para la comprensión de la misma. Por otra parte, tenemos la segunda unidad, que sería la lengua. La lengua es un símbolo de identidad dada por las culturas. La cultura indígena habla acerca de la vida y toda su terminología no tiene traducción al castellano. La lengua encarna la visión del mundo que se manifiesta a partir del oral y lo escrito. La lengua se fragmenta mediante los dialectos e influye en la realidad. La lengua es dominante a través de los fines educativos. Posee cambios que son definidos como modificaciones, las cuales experimentan características lingüísticas que producen una nueva característica. Los cambios son esporádicos y son resultados de unas variaciones. Las variaciones son concebidas como alteraciones o modificaciones que dan a partir del contexto de los sujetos o de los diferentes espacios que intervienen en el discurso. La variación es dinámica. La lengua se llena de significado a través de la humanidad. Esta influye en la realidad como tal, que transforma la sociedad. La sociedad hace parte del sociolecto, el cual se caracteriza por ser una serie de idiolectos que nombran la manera de hablar propia de un individuo. Esta permite entender rasgos sociales, tales como el tono de voz, el uso de palabras y la forma comunicativa.
Los idiolectos son localizados a través de los lugares que comparten características lingüísticas. El sociolecto es una variación diatrástica que se localiza en los hablas típicos de cada persona. La sociedad está determinada por diversos patrones de comunicación, tales como el sociolecto y el dialecto. El dialecto es una derivación del sistema lingüístico. Es una manifestación que se delimita geográficamente y se diferencia del lenguaje por el dominio que tienen las diferentes regiones. La sociedad presenta diversas variables. Presenta diferentes variables, tales como la instrucción, el sexo, la edad, la clase social, el modo de vida o las redes sociales. En la instrucción se entiende por educación formal y es esencial en el estudio de su variación. La variable del sexo tiene su importancia en la aceptación del comportamiento. La de la edad es un factor que condiciona la variación e influye en el comportamiento de los miembros de una comunidad, que se modifica desde los hábitos lingüísticos. La variable de clase social es referida a la escasa social, es decir, al nivel socioeconómico que tienen las comunidades, y se evalúa a partir de la escolaridad, de los ingresos y de las profesiones. El mercado lingüístico se da según el marxismo, son conductas lingüísticas que dependen de las relaciones económicas y solo la poseen quienes son profesionales. Estos tienden a utilizar la lengua a partir de su uso normativo. El modo de vida es una categoría del análisis y se relaciona mucho con la red social, el cual es un conjunto de relaciones que se da entre las personas y sirve para intercambiar distintos servicios y bienes. Por otra parte, tenemos el elemento de la comunicación. Se dice que la comunicación es un elemento de la cultura, la cual se construye y se recrea. Esta consiste en intercambiar información y se considera como una necesidad básica de la persona que parte del lenguaje. Este está compuesto por un modo que se refiere a la presentación con el medio, a un tono en relación a los interlocutores y al campo que se refiere a los objetivos de la comunicación. La comunicación posee unos elementos, tales como el emisor, que es quien enuncia o da a conocer el mensaje. El receptor es aquel que recibe el mensaje. Generalmente, el emisor y el receptor cambian de lugar para lograr lo que se considera la interlocución, es decir, que ambos reciben y transmiten información. Tenemos también un mensaje, que es lo que se desea comunicar. Un canal es aquel medio por el cual se transmite la información, tales como la palabra escrita, la voz o los medios audiovisuales. Y el contexto se da por la coincidencia de hablar técnicamente, o es decir, el lugar donde se encuentran los interlocutores. La comunicación tiene dos tipos. Existe una comunicación oral, que son aquellas facetas o formas determinadas por los hablantes, por el contexto o por el medio. Y la comunicación escrita, la cual se da desde dos tipos: desde la narrativa, aquella que juega con la fantasía, y desde la argumentación, la cual contiene una tesis y unos argumentos. Esa se amplía desde la posibilidad que tiene para comunicarse con el otro en diferentes contextos y espacios. Tenemos la competencia comunicativa. Mucho se dice de ella,
Pero ¿qué realmente? Las competencias comunicativas son habilidades desarrolladas a partir de objetivos claros. Esta se da a partir de entornos tecnológicos. Las competencias son variantes locales que se refieren a lugares determinados, es decir, contextos cerrados, correspondientes a las diferencias del lenguaje, con el fin de manifestar las diferencias sociales o ejercer poder entre aquellos que no lo tienen. Desde estas dos manifestaciones se crean las estrategias discursivas, las cuales son la palabra hablada y la palabra escrita, la imagen publicitaria y la presencia. Estas tres dan lugar a interacciones y dominio sobre los demás. Por otra parte, es fundamental que para que haya competencia comunicativa debe existir una comprensión que se fundamenta en la necesidad de escribir. ¿Qué espera la competencia comunicativa? Que las personas desarrollen de forma oral esa necesidad de escritura que tienen. Además, las personas dan prioridad a la lengua. Esta prioridad nace y se adapta en medio de comunidades hablantes. Crece según la amplitud de la terminología y muere cuando se deja de enseñar. Por ejemplo, tenemos el latín. Las personas están en contacto. Este contacto les permite tener capacidades de expresarse y darse a entender a través del discurso. El discurso, según Charao en el 2000, es altamente polisémico, combinado a partir de varias formas que adquieren un valor diferente, como por ejemplo el discurso humorístico. Según Sabat, es un proceso completo, en donde el fenómeno parte a partir de lo humano, a partir de lo biológico, a partir de lo lingüístico y lo sociológico. Desde lo humano involucra las relaciones entre las dimensiones y los aspectos. La lengua, desde su contexto, es un uso lingüístico, nace desde la filosofía del lenguaje como un objeto de distintas disciplinas, tales como la lingüística del texto, el análisis del discurso, la gramática y la etnografía de la comunicación. Este uso lingüístico se da desde las descripciones lingüísticas y su repertorio varía para ser una persona competente. El discurso, también según González, es una actividad científica destinada a describir, explicar, predecir el lenguaje desde la comunicación, la cual exige el desarrollo óptimo de las competencias desde el hablante para manifestar y comprender lo que se está leyendo o escribiendo en su defecto. La comunicación es un eje central para construir el conocimiento y desde el aula se crean relaciones bidireccionales. Al haber un contacto con el otro, la lengua cambia desde un nivel social y un nivel cultural. Desde lo social se crea la imprenta y la prensa, la cual revolucionó el mundo permitiendo acceso a una mayor cantidad de personas y así obtener un conocimiento. Desde lo cultural se da a partir de los medios de comunicación, tales como la radio, la televisión y el internet, la cual permite el esparcimiento de las personas y por ende un óptimo conocimiento. El internet posee las redes sociales, las cuales son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades. Las funcionalidades, a partir de la educación, se debe orientar en su uso para adquirir un conocimiento. Las redes sociales, desde ambas, los servicios y las funcionalidades, deben comunicar para mantener en contacto a los usuarios de la red. De estas tenemos, por ejemplo, la wiki, los chats, los emails, los foros, entre otros. La red social en el contexto se adapta a partir de normas o pautas que permiten una mejor comunicación. Estas normas surgen a partir de las etiquetas, la cual es un término que agrupa normas para fortalecer la interacción en los ambientes virtuales. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado la participación.